Señor, te adoramos, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo. Aleluya. Gracias por poder alabanza y adorarte, Dios mío. Gracias, Señor, por la cosa maravillosa que tú haces. Aleluya. Porque tú vivificas nuestra alma. Aleluya. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, aleluya. Maravilloso eres, Señor. Pedimos que tú sigas derramando esa gracia. Que queremos enseñar tu palabra. Que el Espíritu Santo nos siga guiando. Aleluya, Señor. Ayúdanos, gracias, Señor. Desbarata tu obra, enemigo. No es necesario, Señor. No es necesario. Y a ti toda la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Sigue haciendo, hermano. Gloria a Dios. Seguimos en 2 de Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 6. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Leemos alternadamente, leemos todo el capítulo. Amén. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora en tiempo aceptable, he aquí ahora en día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores de verdad, Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. como enriquecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os hagáis el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya, qué maravilloso Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Y bueno, seguimos con esta carta, hermanos, amén, escrita a los Corintios, la segunda carta, aparentemente segunda carta, que por lo menos la que tenemos, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Gloria a Dios, y como sabemos y hemos dicho varias veces, ¿no es cierto?, que las cartas Pablo le iba escribiendo, como toda palabra de Dios, no estuviera escrita, seguida, incluso no tenía ni versículos, ¿no es cierto?, ni títulos, pero después los historiadores, amén, fueron dividiendo. Entonces,
acá cuando uno cambia de capítulo parece como que se corta, ¿no es cierto?, el tema, pero es el mismo tema que sigue, porque acá cuando Pablo comienza este capítulo 6 diciendo así pues nosotros, ese así pues tiene referencia a lo que venía diciendo anteriormente, ¿no es cierto? Y venía hablando del Señor y que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, dice el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. A ver, qué preciosa esta palabra de embajadores, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, en este mundo, en esta tierra, en este sistema, ¿no es cierto?, de la sociedad. Los países envían embajadores a otros países y esos embajadores representan al país de origen, ¿no es cierto? Y ellos no tienen autoridad propia, ¿no es cierto?, sino que tienen que hacer y dejar bien a su país, lo están representando al país. Y yo he escuchado últimamente que a un embajador lo distribuyeron de un país porque su esposa, en un país musulmán creo que era, ¿no? No sé si alguien escuchó, su esposa se bañaba en la piscina, como una mujer occidental, ¿no es cierto? Pero ahí no podía. Y el embajador lo sacaron, ¿no es cierto?, de ese país porque no cumplía las reglas del país y dejó mal parado al país que le envió, ¿no es cierto? Todas esas cosas, y así también nosotros, como embajadores, porque representamos al Rey de los cielos, amén, que Dios nos ayude, amén, pero dice que rogamos, amén, que tenemos que, como si Dios rogase por medio de nosotros, porque está en juego la eternidad de las almas, amén, gloria al Señor, aleluya. Entonces comienza acá el capítulo 6 diciendo así pues, bueno, de acuerdo a todo esto que venimos diciendo, que es tan importante porque está en juego la eternidad del ser humano, amén, dice nosotros como colaboradores suyos, y cuando dice colaboradores suyos, ese suyo, ¿a quién se refiere? Al Señor, amén, colaboradores suyos. Y qué tremendo, hermano, es colaborar con alguien, no es el que colabora, nosotros no es el principal, está ayudando, y así también somos nosotros, los hijos de Dios, colaboradores de Dios. Dios es el que hace la obra, el instrumento es el cristiano, es el Hijo de Dios, que se presta, ¿no es cierto?, para servir al Señor. Y hermano, todo esto que Pablo, ¿no es cierto?, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que dice que Pablo defiende su ministerio, ¿no?, gloria al Señor, y él declarando lo que él es, amén, de su vida, cómo se ha entregado al Señor y refutando, ¿no es cierto?, a aquellos que le criticaban, ¿no? Y uno puede pensar, ¿por qué un siervo de Dios tiene que defender su ministerio? Si justamente el pastor leyó allí, ¿no es cierto?, de ahí de Mateo 5, cuando dice, cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de nosotros, bueno, y así, como que digan lo que digan y hagan lo que hagan, uno tiene que seguir adelante y no defenderse. Y en parte es así, hermano. Los vituperios van a venir, y como decía, mintiendo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero Pablo no defendía su ministerio propio, no defendía su vida, sino que defendía la palabra de Dios. Porque si él dejaba, ¿no es cierto?, sin aclarar esas cosas, ¿quién iba a tener la razón? Los falsos, porque ya los falsos estaban engañando al pueblo, ¿no? Que Pablo los exhorta muchas veces, entonces los falsos, con su falsa enseñanza, diciendo, entonces si Pablo no se defendía, si Pablo nos sacaba vamos a decir, a reducir su ministerio, no es que se mandaba la parte, pero por una manera de decir, y decir lo que verdaderamente eran estos falsos, lo que quedaba mal era la palabra de Dios, porque sí, entonces ¿a qué se convirtieron? ¿A quién creyeron? Entonces Pablo por eso, ¿no es cierto?, se defiende, no es por su persona, ¿no es cierto?, sino que es para dejar, vamos a decir, bien parado el Evangelio. Y así también, ¿no es cierto?, los siervos de Dios que se defienden, muchas veces lo hacen, ¿no es cierto?, para aclarar, ¿no es cierto?, no, la palabra de Dios así dice esto, y yo vivo así por esto y por esto, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que Dios nos ayude, hermanos, a entender esas cosas, amén, gloria a Dios. No quiere decir que tienen que vanagloriarse cada vez hablar de su persona, ¿no es cierto?, sino cuando es necesario, ¿no es cierto?, pero para dejar bien parado a la palabra de Dios, bien parado el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Lo que aquí se predica es así, porque si no,
si Pablo no corregía, ¿no es cierto?, aquella iglesia en Corinto, y los hermanos empezaron a creer otras cosas, y a desviarse, y a mundanalizarse. Entonces, ¿cómo quedaba la palabra de Dios? ¿Qué efecto tenía la palabra de Dios de transformar las vidas? Y Pablo tiene, ¿no es cierto?, que pararse firme y decir, amén, gloria a Dios, lo que era la verdad. Gloria a Dios. Y acá él dice como nosotros, incluyéndose, ¿no es cierto?, dice colaboradores de Dios, amén. Qué preciosa esta palabra de colaborar, ¿no es cierto? Gloria a Dios, aleluya. Es el que, y así es la obra del Señor, que Dios nos libre a nosotros, hermanos, de pensar que por nosotros mismos se hace algo, por mi forma de ser o de hablar o de presentar, y la gente se convierte en la persona. Es Dios que hace la obra. Es como cuando el Señor multiplicó los panes, ¿no es cierto? Le dio a los discípulos, el pan se multiplicó, pero el que hizo el milagro es el Señor. Cuando da la semilla, ¿no es cierto? Dios da la semilla, pero la obra la hace el Señor, hermano. Simplemente somos sembradores de la palabra del Señor, pero el dueño, el que da la semilla, que da la palabra, es Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es el que da la palabra, el que da la semilla, ¿no? Por eso digo que somos colaboradores de Dios. Aleluya. Si Dios, hermano, y uno lo puede aplicar a nuestras vidas, ¿no es cierto?, cotidianas. ¿Cuántas veces nosotros mismos podemos hacer las cosas mucho más rápido? Pero para que otro aprenda, para que otro sea partícipe, se sienta bien, por ejemplo, un niño, una niña que quiere limpiar la cocina, le gasta más jabón, le demora más, se moja el piso. Pero por lo general necesito a las madres que quieren que aprendan, ¿no? Entonces le dejan. Amén. O lo mismo un padre, necesito que está haciendo algo en la casa y el niño quiere ayudarlo. Le enchastra más que lo que ayuda, pero lo deja. Amén, para que aprenda. Y así también el Señor, cuán fácilmente el Señor predicaría el Evangelio a todo el mundo, enviando ángeles con todas las cosas que tiene, pero sin embargo nos da el privilegio a nosotros, los hijos de Dios, amén, gloria a Dios, para ser colaboradores de Dios. ¿Acaso los ángeles no tienen el trabajo mejor que nosotros? Amén. Aleluya, pero el Señor quiere que nosotros seamos colaboradores de Dios. Qué privilegio del Señor, amén. Gloria a Dios. Así que nosotros como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, os exhortamos, en esa palabra en algunas versiones dice os rogamos, es decir, un sentimiento, ¿no es cierto?, fuerte, ¿no?, de que las vidas presten atención. Cuando dice te ruego, escúchame, por favor, es así, ¿no? Para que ponga atención, exaltando, ¿no es cierto?, la palabra. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Ellos habían recibido la gracia de Dios en la salvación. La salvación es por gracia. Pero eso no queda allí, hermano. Amén. Por eso dice no recibáis en vano. Porque cuando el Señor salva, después están los frutos. Hay que hacer algo, ¿no es cierto? Hay que manifestar, hay que dar a conocer que somos salvos porque estamos haciendo algo. Amén. Pero ¿a qué se refiere acá que no recibáis en vano la gracia de Dios? Que las personas están en la iglesia, han recibido a Cristo en su corazón y no hacen nada. No hay un cambio, no hay un trabajo para el Señor. No son colaboradores de Dios. Amén. Eso es en vano. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Alguien que puede leer 1 Corintios 15:10? Que no valoran, ¿no es cierto? Que Dios nos ayuda, hermanos. Amén. A entender que la salvación es por gracia, ¿no es cierto? Pero por gracia tenemos que seguir sirviendo al Señor. Amén. 1 Corintios 15:10, ¿qué dice? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Gloria al Señor. Pablo, ¿no es cierto?, no había recibido en vano la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que pensar y ver, amén, que Dios siempre tiene un propósito, que por algo Dios nos trajo, porque por algo Dios nos salvó. Dios no se equivoca. Amén. Y quiere salvar a todos, pero digo, tocó nuestro corazón, porque el Señor murió por todo. Pero Él tocó nuestro corazón. Pertenecemos a la iglesia, estamos en la iglesia. Y a veces no encajamos, pero tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir porque por algo el Señor nos salvó, si no sería en vano y Dios no quiere, ¿no es cierto?, que sea en vano. Amén. Gloria a Dios. Porque dice,
dice el versículo 2, porque dice, citando un versículo de Isaías, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora en tiempo aceptable, aquí ahora en día de salvación. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, este versículo tiene vigencia día a día. En día de salvación, amén, te he socorrido. Y aquí ahora en tiempo aceptable, amén, gloria a Dios. He aquí ahora el día de salvación. Aleluya. No, Dios no se equivoca, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es decir, que Él se incluía. No damos a nadie, Pablo se refiere a Él y a sus colaboradores, ¿no? Dice que no daba ocasión de ser de tropiezo. Dice que trataba de hacer las cosas bien delante de Dios. Ahora los tropiezos vienen, ¿no es cierto? Y uno ¿cómo puede medir, hermanos, los tropiezos? Porque si alguien tropieza por mi culpa, pero si yo lo que hice tropezar a esa persona, lo hice para agradar a Dios, uno tiene que medirse por la palabra de Dios. Yo pensaba, bueno, y ustedes puedan decir alguna ilustración, algún ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, usted tiene un familiar, ahí un hermano, alguien, ¿no es cierto?, y le invita para un bautismo de un bebé. Y usted no va. Y después escucha que ese familiar se enojó y dice, ¿qué voy a querer en ese Dios que me va a hablar de Dios, que me ignoró y no fue a la fiesta que yo le invité? Bueno, ese tropezó allá él, ¿no es cierto? Eso no es un tropiezo causado, ¿no es cierto?, deliberadamente. Tropezó porque halló tropiezo en el Señor. Por eso Jesús dijo, necesito bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Y cuántas veces la gente se enoja y dice, ¿qué voy a ir a esa iglesia y no le escucho más, que a mí no me venga a hablar de Dios? O lo invita para un cumpleaños y usted sabe que allí no va a tener oportunidad de ver a nadie, que allí va a haber alcohol, que allí va a haber música, que allí va a haber un relajo, y usted no va. Y muchas veces se resiente la gente. Y le dice, ¿qué? Que a mí no me venga a hablar más de la religión, que a mí no me venga a hablar más de Dios. Bueno, tropezó. Pero nosotros no somos culpables de eso. Pero hay cosas, ¿no es cierto?, que si no sé si uno está pensando en algún caso o algo que le ha pasado, que alguien se haya enojado por eso, ¿no es cierto?, que le haya ido tropiezo su actitud, pero lo que usted hizo era para agradar a Dios. Entonces eso no, de eso el Señor no culpa. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Por ejemplo, nosotros cuando nos convertimos, la familia diferente de la cancha de Sudamérica, éramos re amigos de la fiesta, y cuando ellos se casaron, nosotros fuimos a llevar una Biblia de regalo y nos traen un vaso de bebida y nosotros le dijimos que no tomaba y bueno, y así pasa, ¿no? Y pueden decir, pues se ofendieron por la actitud, pero ¿a quién preferimos agradar? Al Señor, ¿no es cierto? Pero ahora sí, a veces, ¿no es cierto?, los cristianos podemos ser de tropiezo a los demás. ¿Y cómo podemos ser de tropiezo para los demás que el Señor no quiere? Pero a veces por la actitud, por el mal carácter, por tratar mal, por cosas, ¿no es cierto?, que uno puede hacer y puede ser de tropiezo para otros, ¿no? Pero Pablo decía, ¿no?, y como diciéndonos a nosotros también, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, es decir, para que no hablen mal, porque si nosotros, hermanos, hacemos algo mal, ¿a quién van a acusar? A la iglesia, al ministerio, a Dios, ¿no es cierto? Siempre es así. Y Pablo es lo que nos exhorta, ¿no es cierto?, a que no demos ninguna ocasión para que no sea vituperado el ministerio. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Acá Pablo empieza a nombrar las características de un siervo de Dios. Y hoy día, hermano, los hijos de Dios por lo general como que rechazan esto, como que esto no puede ser. Escuchaba a alguien que enseña en un seminario, ¿no es cierto?, y él decía, ¿cómo ha cambiado aquellos que quieren servir al Señor? Antes venían con una convicción y dispuestos, ¿no es cierto?, a aprender y a humillarse. Ahora se piensan, dice, que saliendo con una guitarra al hombro
van a recorrer el mundo y van a hablar del amor de Dios y van a tener lo mejor, porque a veces piensan así, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que el siervo de Dios, el que Dios le bendice, tiene su avión propio y puede viajar y puede tener todas las cosas y casas en un lado y en el otro, ¿no es cierto? Y no es así, ¿amén? Pero se ha tergiversado, ¿no es cierto? Y qué tremendo si alguien, ¿no es cierto?, dice, quiero ser un siervo de Dios, quiero que Dios me use, y uno le vaya a leer esta palabra y digo, no, pero eso no es así. Pero acá dice Pablo, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, ¿no? Cuando habla de paciencia, hermano, es perseverancia, es resistencia activa. Porque a veces pensamos, bueno, tiene paciencia y ahí se quedó. No, tiene paciencia para soportar, tiene paciencia para seguir sirviendo al Señor a pesar de las cosas que le pasan, confiando en el Señor. No es algo inactivo, ¿no es cierto? No es algo pacífico, aunque parece que la paciencia es pacífica, pero esa paciencia de esperar, amén, esperando la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios, y mientras haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Como yo apunté acá, ¿no? Gloria a Dios, paciencia, perseverancia, resistencia activa, soporta las cosas esperando la victoria, amén. Muchas veces estresado y bajo presión, amén, gloria al Señor, aleluya, muchas veces estresado y bajo presión. Esa es la paciencia, amén, cuando te presionan de un lado, te presionan del otro, aleluya, pero uno esperando en el Señor, sirviendo al Señor, siguiendo haciendo la tarea, ¿no es cierto?, con paciencia esperando en el Señor, aleluya. Esa es una de las virtudes que Pablo menciona. Y eso, hermano, era lo que después le daba, ¿no es cierto?, lo que dice el versículo 6 y 7, pureza, longanimidad. Todas esas cosas vienen por tener esa paciencia, amén. Tribulaciones, problemas, ¿no es cierto?, gloria al Señor, tribulaciones, a veces necesidades, angustia, amén, gloria al Señor. Ahora, hermano, si uno mira acá, ¿no?, hay necesidades, tribulaciones, ¿no? Tribulaciones, problemas, dificultades, ¿no? Gloria al Señor. Y para eso, hermano, necesitaba paciencia. Amén. Cuando las tribulaciones, las necesidades, las angustias, entonces se necesita paciencia para soportar todo eso y seguir adelante. Gloria al Señor. Necesidades, ¿por qué, hermano? Bueno, tribulaciones entendemos, son problemas, son situaciones, amén, pueden ser económicas, familiares, de la obra, ¿no es cierto? Tribulaciones. Necesidades, ¿por qué decía Pablo? Necesidades en lo económico, ¿no? Muchas veces no tenía, a él le faltaba, amén, él habla de que ha pasado hambre, ¿no es cierto? Y habla de ayuno, ¿no es cierto? Y a veces ayunos obligados, porque... amén, y tantas cosas, ¿no? Necesidades, era angustia. Ahora, unos versículos atrás, ¿no es cierto? El habla dice que no era angustia, dice él, ¿no? Aleluya. Ahí en el 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ¿no? Y acá él dice que él se recomendaba en muchas cosas y en angustias. ¿Será que contradice la palabra o qué querrá decir acá? Yo entiendo que aquí en el capítulo 4 él habla, pero no angustiado, es decir, de estar continuamente en angustia. ¿Usted conoce personas que están continuamente angustiadas? Continuamente con angustia, parece que sale de una y como que al final como se acostumbran a esas situaciones y siempre están angustiados. Eso no es cierto, pero cada tanto, ¿no es cierto?, nos vienen las angustias. Amén. Cada tanto, es lo que yo entiendo acá. Amén. Dice, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes. Amén. Porque él había sufrido por Cristo, le habían azotado varias veces. En cárceles, también sabía estar preso por causa de la palabra del Señor, por predicar la palabra. En tumultos. Amén, que son tumultos. Cuando la gente se alborota, amén, y se amontona y allí por causa del Evangelio, ¿no? Por lo que él predicaba.
en trabajo. Él sabía lo que era trabajar, amén, no solo sirviendo al Señor, amén, que es un trabajo, ¿no? Gloria al Señor, sino también trabajando materialmente con sus manos. Pero qué tremendo, él se recomendaba el trabajo. Y digo, qué tremendo, hermanos, porque está comprobado por la ciencia, hermano, que dice que una predicación de 8 horas, una predicación de 1 hora es como un trabajo de 8 horas, amén. El desgaste espiritual que le lleva mental, amén. Y cuánta prédica, ¿no es cierto?, de este apóstol, amén. Podría decir, ¿no es cierto?, que él podía recomendarse en trabajo, en desvelos, amén, desvelos que entiendo, ¿no es cierto?, que se le quitaba el sueño por las preocupaciones, por la situación en la iglesia, en tantos lugares, ¿no? En ayunos, amén, gloria a Dios. Pero después viene, ¿no es cierto?, lo que es la consecuencia de todo eso, amén, gloria al Señor. Pureza, en pureza. ¿Qué entiende, hermano, cuando dicen pureza? En un corazón limpio, que podía acercarse a Dios. Yo digo, qué tremendo, cuántos son necesarios, hermano, para nosotros, los seres humanos, poder pasar por estas situaciones, ¿no es cierto?, que menciona Pablo. Amén, de tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajo, desvelo, ayuno. Tal vez no vamos a pasar todos estos, pero algunos de ellos sí. ¿Y cuán necesarios son? ¿Para qué, hermanos? Para que después haya pureza en nuestras vidas, para que después haya santidad, para que después haya qué lindo es esa comprensión que uno va adquiriendo al pasar el tiempo de situaciones que capaz unos años atrás, cuando no teníamos esa experiencia con el Señor, no comprendíamos así a las personas, ¿no? Y a veces uno cuando veía esas cosas pensaba, el hermano está quedando viejo, ya se está debilitando, ya está aflojando. Y no es eso, hermanos. Es el corazón que se va enterneciendo ante las dificultades de los demás. Que a veces cuando somos jóvenes somos como más duros, ¿no es cierto? Somos más drásticos. Y como no hemos pasado por esas situaciones, a veces no podemos entender y juzgamos de afuera. Pero que Dios nos ayude, porque a cuánto, ¿no es cierto?, qué valor, qué tesoro se van adquiriendo en el corazón del ser humano, del Hijo de Dios, cuando se pone en las manos de Dios, cuando le pide a Dios paciencia. Y a veces digo que Dios me dé paciencia porque este es insoportable. No, paciencia para tantas cosas, hermano, en la vida. Amén. Aunque no nos vengan con berrinches o cosas así. Pero tantas situaciones difíciles que hay, amén, que Dios nos ayuda, hermano, amén, pero pureza, ciencia, ¿no es cierto? La ciencia del Señor, esa capacidad para poder aconsejar con sabiduría, eso viene, hermano, de haber soportado, ¿no es cierto?, dificultad, de haber aguantado, haber tenido paciencia, aleluya, en bondad, hermano, ese sentimiento, ¿no es cierto?, que nos lleva a compadecernos del que está sufriendo, aleluya, en pureza, en ciencia, en longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, aleluya, porque nosotros sabemos que tenemos que amar, que tenemos que tener amor, pero que este amor sea sincero, amén, amor sincero, en palabra de verdad. Qué lindo eso, hermano. Amén, porque con todos esos atributos, esas cosas que vienen, ¿no es cierto?, palabra de verdad, que no cambie la palabra, esa palabra de verdad, es lo que dijo el Señor, es así. Pero vieron que es tremendo, hermano, porque hay maneras de decirlo, ¿no? Es la misma palabra que capaz la hemos predicado desde que nos conocimos al Señor, pero a pasar el tiempo, ¿no es cierto?, y al pasar por tantas situaciones, esa palabra, ¿no es cierto?, va adquiriendo una fortaleza en nuestra vida. No cambia, es la palabra de verdad de Dios, aleluya. En poder de Dios, amén, porque esta palabra de verdad es respaldada por el poder de Dios. Con armas de justicia a diestra y a siniestra, a derecha y izquierda, amén, como luchando, amén, armas de justicia, amén. Dice que nuestras armas no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y acá entiendo, hermanos, que acá dice con armas de justicia, diestra y siniestra, se está refiriendo a lo que Pablo mismo le dice allí a los Efesios, ¿no es cierto? Allí en Efesios 6:10, cuando le dice que debemos seguirnos con toda la armadura que Dios nos dio y con la espada, ¿no es cierto?, de la palabra y la coraza, ¿no es cierto?, para luchar, porque habla, hermano, de que cuando habla de armas de justicia, ¿para qué son las armas? Son para luchar, amén. Las armas son para luchar. Entonces está hablando, hermano, que la vida del cristiano es una lucha. La vida del cristiano es una batalla. Amén, gloria al Señor. Pero el Señor, amén, nos arma, ¿no es cierto? Nos da esas armas de justicia a diestra y a siniestra. Viene el enemigo para acá, aquí está el arma de justicia. Viene el enemigo para acá, por donde venga, que Dios nos ayude a estar cubierto, ¿no es cierto?, con la gracia de Dios, con la palabra de Dios, hermano. Amén, gloria al Señor. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Gloria a Dios. Qué preciosas las cosas que Dios hace a los que se ponen en sus manos. Amén, en esa paciencia, ¿no es cierto?, en esa perseverancia en las cosas del Señor. ¿Cuántos no tienen paciencia? ¿Cuántos no perseveran? No, esto no, así no, y saltan de acá y saltan para allá. Si el plan de Dios es eterno, ¿no es cierto? Y Dios no cambia, y Dios trata, ¿no es cierto? Y permite situaciones, ¿no es cierto?, que tenemos que vivirla, amén, para adquirir todas esas cosas que Dios tiene para nosotros. Y así las adquirimos. En el mundo, a veces las cosas se quieren con plata, con cosas, ¿no? Acá en las cosas espirituales es distinto. Esos valores, ¿no es cierto?, que tiene que tener el Hijo de Dios, ese fundamento, ¿no es cierto?, no se adquiere con cosas materiales, ¿no es cierto?, se adquiere con cosas espirituales, de paciencia, de perseverancia, de soportar, amén, gloria al Señor, de soportar la tribulación, de seguir firme, ¿no es cierto?, en el camino del Señor, pase lo que pase. Gloria al Señor, qué maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Alabado Dios. Y acá del versículo 8 al 10, hermano, describe, amén, la vida del siervo de Dios. Cómo la ve el hombre y cómo la ve Dios. Aleluya. Por honra y por deshonra. Aleluya. Dios honra a los que le honran, pero muchas veces, ¿no es cierto?, para el mundo es como que deshonramos a Dios. Por mala fama y por buena fama. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Para el mundo, ¿no es cierto?, muchas veces tenemos mala fama. Mira, allí van los aleluya, allí van los sacaplata, allí van, bueno, tantas cosas, esto es mala fama. Pero Dios nos ve como de buena fama. Amén. Como engañadores, pero veraces. Aleluya. Los otros días, en esa tarde, en ese día que estuve en el hospital, hablé con un muchacho que tenía a su hija internada. Y él me decía, yo no creo, y a mí no me convence, que usted ni nadie, me decía, como que somos engañadores, ¿no? Pero yo no te voy a convencer, yo te puedo hablar y el Espíritu Santo va a traer convicción a tu corazón. Porque hay esas iglesias que pasan sentados, están allí. ¿Sabes por qué están sentados? Porque están recibiendo la palabra de Dios. Porque cuando uno acepta a Cristo, amén, nuestra vida espiritual está muerta. Cuando acepta a Cristo, nace la nueva criatura, somos nuevos y necesitamos recibir de Dios. Y empecé a hablar así, hermano, del nuevo nacimiento y lo que era. Y bueno, se quedó callado, amén, y quería hablar. Pero qué tremendo, hermano, el enemigo, ¿no? Gloria a Dios. Porque yo estaba a la puerta, porque él estaba jugando, así que hay un pasillo lleno de juguetes, y él estaba para el otro lado, pero se acercó para conversar. Y las enfermeras, que estaban todas las puertas cerradas, que el pasillo era angostito y enfrente, de repente abre la puerta y le dice, vos te vas para allá, porque vos tenés que estar con tu hija, te vas para allá. Y dijo así, y yo la voy a ver, no, tenés que estar con ella, porque estaba dormida Luisa. Entonces salí. Digo, qué tremendo el enemigo, ¿no? Escuchó hablar, escuchó de la iglesia, escuchó, digo, cómo se levanta, ¿no? Y estoy orando por ese muchacho, que Dios tenga misericordia de él, gloria al Señor, pero qué tremendo, ¿no? Porque la gente tiene ese concepto, ¿no es cierto?, de que somos engañadores, amén. Y muchos dan lugar, por eso, ¿no es cierto?, hablaban, ¿no es cierto?, de ser de tropiezo. ¿Y cuántos son de tropiezo en esa área, ¿no es cierto? Porque ciertos usan la plata. Pero que Dios nos ayude, porque no todos son iguales, amén.
Gloria a Dios. Como engañadores, pero veraces, porque decimos la verdad. Como desconocidos, pero bien conocidos. Hoy es así, hermano. Amén. Ustedes ven, ¿no es cierto? No la conozco, ¿no? Como le ha pasado a los hermanos que están sentados en el ópio, ¿no es cierto? Sobre todo los que vienen de afuera, o el pastor le pasaba, nadie lo conocía, ¿no? Entonces lo sabía bien, ¿no? Amén. Y es el que predica la palabra, es el que va a mi casa a veces llevarme la palabra, como desconocido, pero bien conocido. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Aleluya. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el cristiano no tiene, ¿no es cierto?, esa apariencia del mundo, de esa risa, ¿no es cierto?, pero en su corazón siente el gozo del Señor. Aleluya. Como pobres, mas enriqueciendo mucho. Qué tremendo esto, hermano. Porque por lo general, el pueblo cristiano es pobre. Amén. Pero enriquece a muchos porque alcanza la palabra, porque saca el nosotros de la miseria, amén, de la miseria espiritual, de la muerte a las vidas, hermano, amén, que si será verdad esto, nosotros como pobres vas enriqueciendo mucho. Pablo mismo, ¿no es cierto? Él era pobre, él no tenía, Jesús mismo era pobre, él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pablo también era pobre y no tenía, iba a un lugar y los hermanos le daban hospedaje, y así, ¿no es cierto? Él no tenía, pero sin embargo, ¿a cuántos enriqueció? Y así también nosotros, hermanos, amén. Gloria al Señor. ¿A cuántos enriquecemos? ¿A cuántos podemos enriquecer? No dándoles plata, sino dándoles, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, el poder de Dios, para que esa vida se levante, ¿no es cierto? Se sienta un hijo de Dios, un hijo del Rey. Aleluya. Como entristecido, más siempre gozoso. Como pobre, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Qué tremendo, hermano, porque dice no tiene ni dónde caerse muerto, a veces dice la gente. Amén, pero tenemos una herencia en los cielos, algo incorruptible, algo que nadie nos va a poder quitar, hermano. Amén, gloria al Señor. Y lo poseemos todo realmente, amén, gloria a Dios, aleluya. Así, hermano, nos ve el mundo, pero así nos ve Dios. Gloria al Señor. Y le dice Pablo acá en el versículo 11, aleluya, a los corintios, ¿no? Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, es decir, nuestro corazón se ha abierto. Es decir, que Pablo dice, yo fui con un corazón abierto y ya veo, Pablo confesándole que los amaba, ¿amén? Gloria al Señor. Que les había dicho todo lo que tenía que decirles y que los amaba. Pero ellos no respondían de la misma manera. Es decir, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Amén? Ellos tenían un afecto restringido hacia Pablo. Ellos no devolvían de la misma manera el amor que Pablo daba hacia ellos. Por eso Pablo le dice que eran estrechos en su propio corazón, ¿no? ¿Y por qué eran estrechos en su propio corazón? Porque después vamos a ver, por todo lo que Pablo dice más adelante y lo que ha dicho, que los corintios amaban también al mundo, ¿no? Ellos participaban, vemos cuando Pablo le habla de los ídolos y todas esas cosas, ellos participaban en cosas que no tenían que participar. Entonces cuando un cristiano, hermano, hace cosas que al Señor no le agrada, su corazón se estrecha, no tiene el amor para dar. Y ese era el problema, ¿no es cierto?, de estos corintios, ¿no? Gloria al Señor. Y dice el versículo 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Qué precioso, qué maravilloso el amor del apóstol por la iglesia que en Corinto, ¿no es cierto?, que le habla como a hijos. Le dice con toda sinceridad, como a hijos, que ellos también tenían que ensanchar el corazón. Ellos también tenían que ser abiertos de corazón. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano, de esto que hemos dado hasta aquí? O preguntar. Sí, yo quería, me quedaba para atrás ahí cuando dice, no, en el versículo 4, cuando usted leía, nos recomendamos todo, en paciencia, en tribulaciones y todo eso, que el Señor permite que nosotros pasemos, pero también ahí nos conocemos a nosotros. Amén. Si es que verdaderamente amamos al Señor y esperamos en Él, esperamos con confianza en Él, no vamos a decir como que no queremos,
no queremos salirnos de esa tribulación con fuerza o buscando una salida nosotros. Ayer la hermana Lucía, que compartió el último en el punto de hermana, compartió, yo creo que en Efesios 1 de Corintios, capítulo 10, creo que fue, y decía, ¿no?, que Él dará juntamente con la tentación la salida, pero es Él el que la va a dar. Y a veces nosotros, como la tribulación o la aflicción o el momento difícil es tan apremiante, queremos ver una salida y la buscamos por cualquier lado. Y eso no es esperar, ¿no? Eso no, esa paciencia tiene que ser en el Señor, que sea Él quien nos dé la salida. Por eso cuando leemos Deuteronomio y Dios a través de Moisés le dice al pueblo, y te dice que atravesaste el desierto, te dice tener hambre, te dice tener sed, ese desierto ardiente, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar mis mandamientos o no. Y Dios permite en estas situaciones adversas nosotros para probarnos, a ver qué decimos, para no tomar decisiones, amén, a ver qué hacemos, amén, que Dios nos ayude, porque viene un tropiezo, viene algo allí que Dios nos da, parece, ¿no es cierto? Y ya queremos saltar por un lado y poder echarle la culpa a uno, echarle la culpa al otro y enojarnos, ¿no es cierto? Y Dios dice, para ver qué hay en tu corazón, a ver cómo está tu corazón. Y eso puede ser en cosas, hermano, así de aflicción negativa, y a veces Dios permite mucha prosperidad también. A ver, amén, cómo reaccionan las personas, porque muchas personas viven sin nada, ¿no es cierto? Y como están sin nada, Dios en eso lo prueba, pero Dios les da mucho. Y ahí se ve el corazón, ¿no es cierto? O les da autoridad o algo, ¿no es cierto? Ya se engrandecen. Y es que Dios les está probando qué hay en tu corazón. Y también me ha pasado, sí, por ejemplo, de no ver, porque el Señor trata con cada uno diferente, ¿no? Aunque sea capaz la misma prueba, yo que sé, no sé si necesidad o enfermedad o lo que sea, pero que no pensemos que Dios va a actuar con nosotros de la misma manera que actuó con nosotros. Porque a veces una hermana capaz nos sacó enseguida de la prueba o lo bendijo enseguida o escuchó su clamor, no sé, hizo en un tiempo más corto. Y al otro le demora un tiempo más, pero que no nos apuremos. Y a veces está en nosotros el consejo que damos. Sí, pero esto fulano le pasó eso y Dios enseguida lo cuida. Pero Dios trata con cada uno como uno, pero si yo tiene que tener ese cuidado. No, pero yo qué sé, me duele. Sí, o como hace mucho prometer sanidad si va a la iglesia. Te va a sanar, Dios te va a sanar, decía una persona. Dios te va a sanar cuando no sabemos si Dios va a sanar. Sí, eso también, pero a veces entre hermanos, ¿no es cierto? Queremos medir a todos como Dios trató conmigo. No, a mí no pasó esto, yo hice así. Y se fue o algo. Pero de repente con el otro Dios tiene que tratar de otra manera o más tiempo, algo así. Entonces uno lo tiene que medir. Y después Pablo dice, ¿no? Midiéndose a sí mismo por si parece que lo que yo soy modelo y todos tienen que aguantársela como el aguanté yo y yo voy a hablar de la misma manera. No es así. ¿Saben? Que Dios nos ayude, hermano. También va a depender del corazón de uno, ¿no? Porque si uno se endurece, Dios va a seguir. Y sí, no somos aprobados y siempre vamos a estar pasando por la misma prueba, tropezando. Y algunos tal vez tenemos un corazón más duro que otros, algunos son más dóciles y otros son más difíciles. Entonces uno no puede medirse por sí mismo. Y eso, como decía el hermano, de prometer, eso lo aprendí, era nueva en el camino del Señor, cuando estaban los programas de Jimmy Joel, capaz me recuerda acá. Jimmy Joel predicaba en la televisión, en la evangelista muy conocida, ¿no es cierto? Claro, y la gente escuchaba, sin ser creyente, como estaba en la televisión, lo escuchaban. Y alguien apareció en la iglesia porque el esposo la había dejado. Y todas las hermanas decían, vamos a volver a tu esposo, vamos a ver. Y el hombre nunca volvió. Gracias a Dios que la mujer siguió, creo que sí hasta hoy. Pero, porque no podemos, Dios tiene sus planes, sus cosas, ¿no es cierto? Y decirle, ¿no es cierto?, a la persona en una situación así, bueno, si Dios no lo hace, Dios te va a fortalecer, te va a suplir lo que necesitas o así, ¿no es cierto? Pero nunca, a no ser que tengas una revelación de Dios, Dios va a hacer esto, te va a sanar, o va a hacer este milagro y te da una revelación de Dios que nos asegure, pero decirlo porque uno anhela, porque no es nuestro anhelo. Por eso digo, a veces es tan difícil, ¿no es cierto?, cuando se habla de los dones, diferenciar entre un don y el anhelo humano.
Amén. Aleluya. ¿Alguien más quiere aprovechar? Sí, hermano Frank. Qué interesante lo que Pablo le aconsejaba a ellos de no recibir en vano lo que era la gracia de Dios. Y a veces nos preguntamos qué es la gracia de Dios, o ellos quizás se preguntaban ahí, si lo podemos ver en la vida de Pablo, porque viendo todo lo que él cuenta, como que él les enseña que cómo era su trato antes de convertirse a Cristo. Él trataba mal a la gente, perseguía, lastimaba, era grosero, pero vemos que después que se convirtió a Cristo y se cumplió lo que Cristo le dijo, que era necesario que él aprendiera a padecer lo que era servir a Cristo, vemos cómo se refleja la gracia de Dios, que es la esencia de Dios en nosotros. Entonces vemos el buen trato de él hacia todos. Por eso al final dice, por hoy he tratado como hijo de Saulo. Y entonces, tanto a ellos como a nosotros nos enseña de no recibir en mano la gracia, porque a veces pensamos que como estamos en una iglesia de sana doctrina, podemos ir y predicar y pensamos que predicar groseramente y eso es sana doctrina. Y nos olvidamos que es con la gracia de Dios. Amén. A veces vemos una persona que llega nueva y quizás pasa un mes o dos y quizás la hermana no se toca falda o el varón no se viste adecuadamente y mismo groseramente le decimos, vos tienes que haber dado fruto. Y empezamos a hablar de esa manera, a veces la palabra de Dios te dice que vos tenés que decirte así, sin hablar con la gracia de Dios, que era como Pablo lo hacía, que le iba hablando con la palabra, pero a la vez con el amor de Dios y así como le iba entrando. Porque vimos que ellos vivían de una manera descorrecta dentro de la iglesia, porque una de cuando usted enseñaba de 1 Corintios era que cuando se movía el Espíritu Santo, hablaban todo de él. Y no tenían la gracia de Dios de discernir quién era quién tenía que responder y quién después. Amén. Tantas cosas, y son cosas esto que con el tiempo, ¿no es cierto? Pero ahí está la perseverancia, ahí está la paciencia, y Dios va dando, ¿no es cierto?, esas capacidades y esos frutos, ¿no es cierto?, para que no sean malos, porque algo malo, ¿no es cierto?, es una semilla que te vacía, ¿no es cierto?, una cosa así, ¿no?, que no da fruto, y que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, pensaba de los versículos ahí, de la manera que nosotros hablamos de lo que pasamos, cómo podemos entender a la gente, porque cuando la gente dice, no, pero ahí prohíben esto, o ahí no se puede tomar, ahí te prohíben fumar, o te prohíben esto, yo pensaba así como identificarse a la persona. Para mí, cuando predicaba en el hospital era identificarme a la persona. Saber que nos sacó de eso. Nosotros fuimos igual que ellos, pensábamos, como dice la palabra, ¿no?, que éramos igual que ellos. Entonces eso es muy... Y también aquí cuando decía de que Dios prospera, ¿no?, Dios bendice, y Dios prospera, y ahí uno tiene que ver también cómo nosotros Dios quiere bendecir para que sea una bendición. Amén. Porque esa es la bendición que enriquece, la bendición que Dios te da, y vos, eso se usa para la bendición. Nosotros lo vimos cuando nos convertimos, cuánta gente era de bendición, pero cuando fueron prosperados, cuánto vimos a veces prosperaron y se enfriaron, volvieron religiosos. Y Dios nos ayude, ¿no? Tantas cosas, ¿no es cierto?, uno va viendo por la experiencia propia, experiencia de otro, y digo que Dios nos ayuda a valorar, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Preguntar. Y seguimos acá el versículo 14 entonces. Gloria al Señor. Dice, y todo esto que Pablo está diciendo, y está exhortando porque la iglesia estaba viviendo así, ¿no? Una de las cosas que quería decir también, que como el pastor dijo, identificarse con las personas. Ahora digo, cada vez, hermano, estamos viendo, por eso la generación nueva se dice la generación de cristal, ¿no? Porque nunca se queda. Y es distinto a la época cuando nosotros nos convertimos, ¿no es cierto? Porque me acuerdo que antes había iglesias de sana doctrina y los pastores tenían ya las hermanas, iglesias grandes de Montevideo, ¿no?
tenían las hermanas ya preparadas, ¿no? Si encontraba una persona nueva de pantalón y la llevaban muy amablemente a una piecita así y le hacíamos una pollera. Y se venían pintadas y le hacían lavar la casa. Y la gente iba. Porque eso es lo tremendo. La gente iba. Hagamos una cosa así nosotros ahora. ¿Vieron? Le digo, ¿cómo los tiempos van cambiando? Es tremendo, hermano. Y cada vez la gente se ofende más. Hermano Juan nos contaba que es tremenda ¿cómo es? La cantidad de denuncias que hay porque me dijo en el Facebook, porque publicó esto, y están saturando la justicia por denuncias de ese tipo de cosas. Es tremendo. Sí, pero es tremendo como la gente está así tan sensible, parece el diablo le hace para lo malo, ¿no? Que Dios nos ayude, gloria al Señor. Como de tener que pedirle al Señor y ir acumulando nosotros esos tesoros preciosos, esa gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero con armas de justicia diestra y siniestra y en palabra de verdad, ¿no? Que nunca dejemos eso, amén, de tener esas cosas. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo por lo general siempre se usa para aconsejar a alguien que se ha enamorado de alguien que no es creyente, un creyente y un no creyente, siempre se usa. Pero esto tiene, hermano, validez en muchas áreas de la vida. Unirse en yugo desigual con un incrédulo puede ser el área de trabajo, de un negocio. Nosotros conocimos un caso, no sé, yo tuve algo reñazo, ¿era, no? Otro que trabajaba con él, Álvaro Reñazo, que el pastor, cuando él se convirtió tenía un taller en sociedad con otro y al tiempo tuvo que abrirse porque no tenían la misma meta. Por lo general en el mundo se miente, se arregla tantas cosas y cristiano no, entonces es muy difícil, hay muchos casos hay, ¿no? De que sea un taller a media, de que negocios, ¿no? Y es muy difícil porque el no cristiano tiene otros conceptos, ¿no es cierto? Y si no, lo enfría. Y eso es lo que le pasaba a los corintios, por eso tenían tanta falta de amor por el verdadero siervo de Dios. Por eso aceptaban las mentiras y las falsedades de los otros. No es que pobres fueron engañados, había en su corazón nuestros que amaban mucho al mundo y se estaban contaminando, entonces los hacía estrechos, como Pablo le dice, ¿no? No os unáis en yugo desigual. Y hablando de un matrimonio, ¿no es cierto? Es bien complicado, y bueno, lo que Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es lo que la persona creyente dice en ese caso? No, pero él no se me prohíbe, él no me va a prohibir, o ella no me prohíbe. Yo puedo servir al Señor y seguir al Señor, pero no siempre termina. Y acá tenemos experiencia. Saltó por otra cosa, pero el problema es que se le aconseja, pero uno no puede olvidar. Gloria al Señor. Pero es así, hermano, porque pasa el tiempo y después cuando vienen los hijos. Y a veces otro de otra religión y uno de otro. ¿Y qué hacen con los hijos? ¿Qué hacen? Y tantas cosas, hermano. Entonces, digo, Dios evitando problemas, porque Él no obliga, pero evitando problemas, ¿no? No os unáis en yugo. Y cuando, por ejemplo, una joven se enamoró, vio a alguien que le gusta, pero va a averiguar si es casado, ¿no? Si tiene pareja, tiene una cosa así. Si sabe, si se entera, tiene que desviarse, tiene que cortar esa relación. No puede seguir alimentándola. Me acuerdo en una pregunta a un programa que había llamado Luis Palau Responde. Entonces él le decía que una muchacha creyente se había enamorado de un divorciado. Y le decía a Luis Palau, ¿por qué entonces Dios permitió que yo le conociera, que yo empezara a hablar con él y me enamoré de él? Y se llegó, cuando vos lo conociste, supiste que era divorciado. Si él vivía para allá, vos vas para el otro lado, no vas a pasar por donde él vive. Y no vas a ir a los lugares que él va. No vas a bloquearle el celular, no vas a tener su número.
tantas cosas, ¿no es cierto? Porque Dios ve la actitud. Y si sigue y sigue y sabe que está mal, va a terminar cayendo. ¿Dios tuvo la culpa? No. Ahí es donde siempre se pone la culpa a Dios. Ahí. ¿Por qué Dios permitió que yo me enamorara de él? No, ella lo puso límites allí. Y hacían tantas cosas, ¿no? Tanta tentación que puede haber, porque a veces uno habla de los jóvenes, pero nosotros las personas mayores, amén, una tentación, algo, ¿no es cierto? Evitar, no vuelvo, yo qué sé. Pastora, hace años yo hablé con un colega así y él me comentaba que se había reencontrado con una amiga de hace años, del estudio y eso, y yo le decía, no conviene que hables con, si estás casado y eso. No, yo con mi mujer me llevo re bien y todo y eso, y con el tiempo después me entero que se dejó con las cosas y se... Qué tremendo, ¿no? Y así es el enemigo, él se deja como algo sano, a ver si lo conozco de tanto tiempo, algo sano y es para destruir. Y así, ¿cuántos cuidados tenemos que tener? Y las personas más mayores, que se ha casado, ¿no es cierto? Pero si hay en la cena alguien, ¿no es cierto?, que es demasiado simpática con el que va, o demasiado simpático, y dice cosas que no son inapropiadas, uno no va a otro lado, ¿no es cierto? Es siempre tratar de evitar, porque nadie es tan fuerte por sí mismo. Y Dios puede permitir, ¿no es cierto?, para ver qué hay en el corazón. Que Dios nos ayude, no sé si hay que aportar algo, los hermanos que tienen experiencia. Amén, gloria al Señor. También las amistades también. Las amistades. A veces un familiar, pero hay, como se dice, lazos fuertes familiares, y a veces no debería ser tan fuerte tampoco, ¿no? Por eso Pablo mismo nos decía en el capítulo anterior, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en eso también es unirse el yugo desigual, porque es mi hermana, porque es mi pariente, y hablo de cualquier cosa, y chusmerío, y cosas, y risas de allá y de acá, y a la larga me termino contaminando. Me estoy uniendo el yugo desigual, Y se ensucia el corazón. ¿Y cuánto cuesta después? Entonces más vale cortar de salida, a mí este tema no me interesa, y estar todos los días en la casa de uno, venir todos los días, uno pone límites. Uno pone límites porque uno tiene que cuidar la salvación de uno, la vida de uno, la pureza, ¿no es cierto? ¿Con qué viene? A veces hay gente que te trae tantas cosas, uno dice mala onda, pero esos espíritus, ¿no es cierto? A veces hay gente que entra en una legión, ¿no es cierto? Que uno siente, ¿no es cierto? Y hay un problema y un llora y uno siente que el ambiente, ¿no es cierto?, cambió. Y que Dios nos ayude, hermanos, amén, a cuidar nuestra alma. Gloria al Señor, y bueno, en tanta cosa, ¿no es cierto?, el yugo desigual, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. No simplemente, como he apuntado por acá. Efectos muy amplios, ¿no es cierto? Bueno, dice a los incrédulos, no solo casarse, sino dejar que el mundo influya en nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 dice que nuestro entendimiento tiene que ser renovado, ¿no es cierto? Pero si dejamos que el mundo, que salimos del mundo, que el mundo sigue influyendo en nuestro modo de pensar, escuchando conversaciones y cosas, no avanzamos. En el mundo, pero no solo el mundo. Y hay una ilustración acá. Dice, un barco está en el agua, pero el agua no tiene que entrar adentro del barco, porque se hunde. Amén, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Aleluya. Muchas relaciones con los impíos, ¿no es cierto? Y otra de las cosas también que quería decir, hermano, que uno puede tener amigos del mismo sexo, ¿no es cierto? Pero amigo íntimo de sexo opuesto no hay. Amén. Eso es el amigo íntimo. Mi amigo íntimo, por ejemplo, es mi esposo. El amigo íntimo de mi hermana es su esposo. El amigo íntimo de mis hermanos es su esposo. Otra persona fuera del cónyuge no es amigo íntimo, puede ser un conocido, un amigo. O una amiga si es del mismo sexo. Porque a veces se dice, no es mi amigo íntimo. Íntimo, entonces amigo íntimo.
amigos, ¿cómo que le dicen ahora? Con derechos. Aleluya. Porque puede despertar un sentimiento ahí. Seguro, contar cosas, ¿no es cierto? Contar cosas que no tienen que contar en su sociedad. Y así, ¿cuántas veces hemos visto caer hermanos preciosos, líderes de adolescentes? Una jovencita le contaba al líder sus problemas, que había sido violada cuando chica y las cosas que le decía el que la violaba. Y al final el muchacho se termina enamorando de ella, es un desastre, se apartaron los dos. Pero ¿cómo va? Ni él tampoco, como le tenía que escuchar, bueno, vamos a pedir a la hermana fulana y hablar con ella, pero nunca, hermanos, a aceptar ese tipo de conversación. Alabado Dios. Muchas relaciones con los impíos, no simplemente vaciar el corazón de los deseos mundanos, sino de abrir el corazón al amor de Dios. Amén. No solo despojarnos, sino llenarnos del amor de Dios. Aleluya. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? Es decir, que en estas preguntas Pablo hace razonar. Amén. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Uno va a prevalecer. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. ¿Qué diferencia? Amén, hay entre un incrédulo y un hijo de Dios. Dios se mueve, porque a veces dice, bueno, el Señor está en todos lados, pero dice, Dios promete estar con los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Manifestarse en medio de los hijos de Dios. Cuidar a los hijos de Dios. Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El consejo que Pablo, o Dios a través de Pablo, da a su pueblo: salgan del medio de ellos. Y cada uno sabe, hermano, en lo que estamos metidos. En el trabajo no tenemos otras, pero hay momentos, ¿no es cierto?, de trabajo y momentos de ocio. Cuidado en esos momentos. Y a veces el trabajo que se puede relacionar también, ¿no es cierto? Bueno, cuidado esos momentos. Amén. Gloria al Señor. Porque cuando dice salir del medio, no quiere solo salir físicamente, porque tiene que estar trabajando, pero salir, ¿no es cierto?, de esa comunión. Conversación. De esa conversación. Más vale solo, aunque le digan, ¿no?, como le decían a Pablo, como pueden decir, pero en la presencia de Dios. Aleluya. Que Dios esté. Amén. Y seré, y qué preciosa esta promesa, hermano, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué maravilloso, hermano. Qué promesas que hay. Por eso, qué maravilloso. Por eso uno nunca va a entender por qué ese salió cansado del trabajo, ve, quedarse en la casa, mirando televisión. ¿Por qué viene a la casa de Dios? Porque quiere obedecer a Dios, porque quiere ser un hijo de Dios. Amén, como dice acá. ¿Cuántas promesas hay, hermano? Amén. Que no es un valor, ¿no es cierto? No es una cosa que uno puede hacerlo, ¿no es cierto?, de entregarse al Señor, de vivir para Él, de agradarle a Él, con esa bendición tan grande de ser hijo de Dios, ¿no? Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso, hermanos, qué maravilloso, es el que en el Antiguo Testamento le decían el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que es suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Hay tantas necesidades, hermanos, en nuestras vidas, pero el Todopoderoso es el Shaddai, el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Dice que esa palabra el Shaddai es deriva de un bebé que está en los pechos de su madre. Cuando un bebé chiquitito está y toma pecho, no precisa otro alimento. El pecho, la leche que le da su madre, tiene todos las vitaminas, todo lo que el bebé necesita, hasta el agua, todo, no precisa otra cosa. De esa palabra deriva el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Toda necesidad le puede suplir, amén, cuando somos sus hijos, cuando salimos, amén, del medio de ellos, cuando nos dedicamos al Señor,
cuando estamos en su presencia. Somos sus hijos. Amén. Dios se pasea en medio de su pueblo, supliendo las necesidades, ayudándonos, fortaleciendo. Algunos pueden decir, bueno, pero yo necesidad no tengo, pero necesitamos de su cuidado. Necesitamos que nos alimente espiritualmente, que nos fortalezca. Uno no sabe las cosas que nos esperan, ¿no es cierto? A veces uno tiene su vida programada, ¿no es cierto? Y de repente aparece algo que nos desubica, ¿no es cierto? Pero aquí está el Señor, amén, el Dios Todopoderoso, para ayudarnos, amén, para suplir nuestras necesidades, sea física, sea espiritual, sea mental, amén. Aleluya, ahí está el Señor, amén. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, hermano Frank. Eso sobre el yugo igual, que aún se puede ver dentro de la iglesia y muchas veces se ve en el servicio. Por ejemplo, se abre una puerta en un barrio o en un pueblo, necesitamos dos obreros o dos obreras, y como a esas dos personas les agrada el servicio, van los dos. Pero pasado el tiempo, a uno de los dos se da cuenta que es mucha demanda, tiempo, sacrificio, económico, y como que ya quiere menguar. Entonces ya no hay esa comunión de que sí quiere ir, de que no quiere, y como no pueden ir solos, porque por el trato, el cuidarse entre los dos, el ir y venir, ya no hay esa comunión. O si a uno ya le gusta aplicar lo que es la palabra verdadera y el otro ya quiere aflojar para que lleguen las almas, ya tampoco hay esa comunión en lo que se va a predicar. Y ahí se puede llevar en el servicio con los jóvenes, con los varones, las ventas, todos, si no hay esa misma comunión, esa misma visión entre los dos, es como dice la Escritura, cómo andarán los juntos en estuvieron de acuerdo. Que Dios nos ayude en tantas cosas, ¿no es cierto? Que uno tiene que cuidarse, ver, amén, gloria al Señor, y también aprender, amén, gloria al Señor, aleluya. No sé si alguien más quiere aportar algo, si no vamos a ir a... Segunda de Corintios, capítulo 6, resumen de Pablo. Punto A. La ansiedad y el carácter del ministerio de Pablo, versículo 1 y 2. La responsabilidad de la gran oferta de Dios. Versículo 3. Cómo esta responsabilidad afectó a Pablo, su pasión por ser irreprensible como siervo del Evangelio. Versículo 4 al 10. Las credenciales de Pablo como ministro intachable. Punto B. Pablo habla a los corintios como un padre. Versículo 11 al 13. El deseo de Pablo de reconciliación. Versículo 14. El 18 Pablo les dice que limite su... Yo no traje para... No. Es su... Que limiten su relación con los demás o algo así. Bueno. Las preguntas, pregunta 1, ¿qué es recibir en vano la gracia de Dios? Pregunta 2, ¿qué es el yugo desigual? Y pregunta 3, ¿qué promesa hay para los que se apartan del mundo? Que Dios les bendiga.